buenos días. Soy Laura Hernández Esteves y estamos en un programa más de la radio La Voz Joven, con otro de los programas quincenales de Fundoro, y hoy vamos a hablar de cultura científica con Miguel. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Que el tema que tenemos que tratar hoy, que es sobre cultura científica, es muy amplio y todavía no sabemos muy bien cómo empezarlo, pero vamos a tener una charla entre nosotros dos y vamos a ver qué conclusiones llegamos. Para empezar, ¿qué crees que es cultura? Menuda pregunta complicada. Bueno, por lo básico. Mira, aquí traigo un libro que dice la cultura, todo lo que hay que saber. Fíjate tú, menudo tocho sobre el asunto, ¿no? Bueno, y que está íntimamente relacionado con lo que íbamos a comentar hoy, que era pues el papel que juega dentro de la cultura, dentro de los saberes, pues la cultura científica, ¿no? Y quizás pues podíamos empezar con algo que menciona en este libro, y es, digamos, él hace un repaso pues por todo lo que, digamos, hay que saber, es decir, con todo lo que una persona a la que podríamos denominar culta tendría que conocer, ¿no? Vale. Y entonces, claro, pues ahí está la historia, la literatura, la filosofía, etcétera, etcétera y tal. Y luego, pues, digamos, dedica un apartado pequeñísimo, bueno, no tan relativamente pequeño a lo que dice, lo que no hay que saber. Vamos, lo que no hay que saber para ser conceptuado como una persona culta. Vale. Y entre los temas en lo que no hay que saber está la ciencia. Es decir, que la ciencia no forma objetivamente, o en esta concepción de la cultura, no forma parte de ella. No me gusta ese libro. Bueno, no forma parte, sí, de lo que en el ámbito normal, digamos, sirve para catalogar a una persona como culta. Esto sí que es verdad, esto es objetivo. Es decir, una persona culta o puede pasar por culta aunque no tenga ni idea o prácticamente casi ninguna idea de ciencia, ¿no? Decía alguien, digamos, como contrapartida, que por ejemplo, se conceptúa a una persona como inculta si no conoce, pues, quién escribió el Quijote, o quién pintó las Meninas, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Es decir, cosas relacionadas con la literatura, con el arte, etc. Pero sin embargo, si no tiene ni idea de cuáles son las leyes de la dinámica, y esto me estoy refiriendo solo a la ciencia, digamos, del siglo XIX para acá, ¿no? O no tiene ni idea de cuál es el segundo principio de la termodinámica, ¿tal? Pues bueno, es una persona culta, pero que no sabe de ciencia, porque tampoco es tan importante que no sepa de ciencia, ¿no? Entonces, este es un grave problema. Bueno, de hecho ya dio origen en su momento a una especie de polémica que suscitó un escritor y científico que se llamaba Snow, y que escribió un libro que se llamaba, pues, sobre las dos culturas, ¿no? Entonces, bueno, en una estaba la denominada cultura humanística, toda esta de la que hemos estado hablando, y en otra parte estaba la cultura científica. Y entre ellas, pues existía como un tajo. Y esto es así, o sea, esto objetivamente es así. Una persona puede ser o pasar por culta, aunque no tenga ni idea de ciencia. Entonces, para ser culto, ¿qué requisitos tengo que tener? ¿Que tengo que saber quién escribió el Quijote? Bueno, tienes que conocer cosas de literatura, tienes que conocer cosas de arte, tienes que conocer cosas de historia, etc. Pero bueno, digamos, hoy se pasa por culto con casi porque Wikipedia. Con cualquier cosa. Y además, efectivamente, la gente te dice, bueno, ¿para qué necesito saber todo eso? Si le puedo preguntar al telefonillo y decirle, Siri. oye, a Siri. Y ahora con lo de la inteligencia artificial no te digo nada, ¿no? Esto es otro asunto bastante complicado, ¿no? De todas formas, digamos, yo vengo aquí, como dice el otro, ¿no?, a hablar de mi libro. No exactamente eso, sino yo vengo a hacer, pues, una defensa de la cultura científica, de la importancia que tiene la cultura científica. Entonces, para ser culto, científicamente hablando, si hemos dicho que para ser culto en general era saber sobre
un poco de historia, de la literatura, filosofía a lo mejor. Sí, Para sí. ser culto científicamente, ¿qué tienes que saber? Te tienes que saber todas las leyes de la termodinámica. Bueno, por lo menos tienes que tener una cierta idea, pues por ejemplo, de la importancia. Es decir, hay cosas que son contradictorias, porque por ejemplo, tú le preguntas a un historiador o a un filósofo, etcétera, digamos a lo que consideramos como paradigmas de la rama de las humanidades, ¿no? Le preguntas sobre la importancia de la ciencia, y bueno, y ninguno de ellos la niega en absoluto, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, luego coges, que yo hice una vez este tipo de investigación, cogí los libros que se utilizaban para enseñar historia en el bachillerato, bueno, Sí. en la época en que yo a la que me estoy refiriendo era, bueno, existía el COU y todo este tipo de cosas, o existía, bueno, pero supongo que las cosas en ese aspecto no habrán cambiado excesivamente. Y había unos libros que se llamaban Historia de las Civilizaciones, y tal, bueno, y se contaba la historia, Mesopotamia, etcétera, y tal. Egipto. Entonces, digamos que uno miraba a ver las menciones que se hacían al tema de la ciencia y desgraciadamente eran pocas y en todo caso de carácter muy superficial, muy general. Es decir, hombre, se hablaba de la revolución industrial, como no podía ser de otra manera, se hablaba de la importancia que había jugado o que había tenido la electricidad, la radio, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Las tecnologías, de esto se hablaba, pero digamos de una manera muy superficial. Sí. Entonces a lo mejor pues era muchísimo más importante, y supongo que seguirá siendo dentro de la forma en que se presenta la historia, etcétera, pues los eventos militares, Sí. las dinastías, todo este tipo de cosas. Y la ciencia, digamos, aparece ahí como algo, digamos, marginal. Y bueno, está clarísimo que la ciencia ha jugado un papel esencial en configurar cómo es la sociedad y cómo ha sido en muchos momentos la sociedad, ¿no? Por lo menos a partir de la revolución industrial para acá. Pero incluso, por ejemplo, si nos remontamos a la época de los griegos, en la que siempre se habla pues, de la filosofía, etcétera y tal, pues, digamos, no se puede entender la filosofía griega y todo este tipo de cosas sin su referencia a las matemáticas, porque las matemáticas, la geometría en particular, pues se creó en Grecia, ¿no? Todo el mundo conoce el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras, o por lo menos le suena la melodía, ¿no? Y entonces, claro, digamos que las matemáticas, digamos, eran como el paradigma de lo que era incontrovertible, de la verdad, etcétera, algo que no tenía discusión. Yeah. Todo este tipo de ideas están presentes en la filosofía y están apoyadas justamente en una disciplina como la geometría. Yo qué sé, luego pues te remontas a la época de Galileo, etcétera. Es decir, digamos, cuando se produjo el desplazamiento del hombre desde el centro del universo a convertirse en el tripulante de un infinitesimal planeta, digamos, esto produjo una conmoción desde el punto de vista social, religioso, etcétera, de un impacto tremendo. Entonces, ¿cómo se va a poder explicar, digamos, ese cambio si uno no tiene ni idea de lo que significó transformar el sistema copernicano, transformar el sistema tolemaico, aristotélico, al copernicano? Esto carece de sentido, es decir, una persona que no conozca esta no puede ser una persona culta bajo ningún concepto. Porque no entiendes la unión entre esos momentos cambios en la humanidad sin saber que es porque hubo un cambio científico. Claro. ¿Por qué crees que en los libros se hace tan poca alusión a la ciencia y la historia de la ciencia? Bueno, yo tengo mi teoría, pero bueno, yo creo que no es que sea privativa mía. Está clarísimo que cuando se produce en el bachillerato la división entre ciencias y letras, digamos, pues en muchos casos, digamos, la gente es que huye de la ciencia. Ya. Entonces, digamos, ¿por qué se huye de la ciencia? Esto también es otro asunto importante y que tiene que ver efectivamente con el modo en que la ciencia se enseña. Entonces, claro, la gente huye de la ciencia y luego no tiene apenas contacto con ella. Nunca más. Entonces,
¿cómo diablos se va a enseñar lo que no se sabe? Es decir, esto es una regla tan elemental que a mí me sorprende. Es decir, una persona que no sabe de algo no puede enseñarlo jamás. Ya. Entonces, si tú no sabes ciencia, pues bueno, pues la marginas y ya está claro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los factores importantes, y además yo creo que si uno analiza los currículos de las personas que escogen el área de humanidades o lo que fuera, o van por esa rama y tal, pues seguramente muchas asignaturas relacionadas con la ciencia no tienen, me parece a mí. Y en segundo lugar también, desde el otro ámbito, está claro que la forma en que se enseña la ciencia tampoco es como debe enseñarse. Es decir, la ciencia se enseña como un conjunto de saberes que son básicamente operativos. Es decir, se enseña a utilizar tal o cual fórmula, tal, pero todos esos conocimientos no se ponen en contexto. Ya. O sea, no se dice pues, que Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal pues, como un intento de captar lo móvil, es decir, de que tú seas capaz de describir cómo cambian las cosas. Es decir, que esto forma parte de lo que es el conocimiento científico, ¿no? Describir el cambio y el movimiento. Esto los griegos no pudieron hacerlo. Los griegos, digamos, no fueron capaces de atrapar lo móvil. Ellos, en cambio, bueno, la geometría es la descripción de lo estático, básicamente. Las figuras, las formas, etc. Pero el tú ser capaz de captar por qué las cosas cambian, eso implica desarrollar todo otro lenguaje, que es el lenguaje del cálculo infinitesimal. Vale. Entonces las derivadas, las integrales, todas estas cosas que suenan a chino, pues digamos son intentos de atrapar lo móvil, es decir, de describir el movimiento en el fondo. Entonces estas cosas no se enseñan. Por ejemplo, a mí cuando me enseñaron las derivadas no me No te dijeron hablaron nada de de eso. eso. No, claro. Pues A mí mal me dijeron, hecho. vamos a hacer esto nuevo. Claro. Y luego vamos a tener un examen. O Y sea, yo evidentemente lo suspendí, fue la recuperación y ya lo aprobé. Porque aprendiste a manipular. Pero no aprendí el Claro, contexto. pero por ejemplo, yo qué sé, pues, uno dice, bueno, trazar o sea, te ponían problemas en matemáticas y tal, de escribir la ecuación de la tangente. Sí. Y uno decía, ¿para qué coño tengo yo que estar calculando tangentes? Es decir, ¿qué interés tiene eso de calcular tangentes? Sí. Bueno, pues eso está relacionado con, por ejemplo, con la óptica. Es decir, porque para tú trazar la trayectoria de un rayo de luz que llega a una superficie y se refleja o se refracta, etc., tú necesitas, si la superficie a la que llega es una superficie curva, trazar una tangente para aplicar luego las leyes de la reflexión o lo que fuera y tal. Entonces, las tangentes, digamos, tuvieron que ver con temas relacionados con la óptica, tuvieron que ver con temas relacionados con la rapidez en cómo cambia una curva, que es la velocidad a la que se mueven los objetos, etc. Es decir, que todas estas cosas tienen un sustrato y un interés, o se les puede encontrar. En otros casos no, en otros casos, bueno, el lenguaje de las matemáticas tiene su propio desarrollo, etc. Y luego al revés, se le encuentra a un desarrollo del lenguaje una aplicación, digamos, en el mundo natural. Estas cosas han sucedido. Por ejemplo, yo qué sé, los tensores y tal, que es una cosa, digamos, ahí sublime dentro de las matemáticas y tal. Pues luego tuvieron una aplicación impresionante dentro de la teoría general de la relatividad, pues para describir cómo es el espacio y el tiempo. Entonces, claro, el propio Einstein no tenía ni idea de tensores y tuvo que aprender tensores, ayudado de un amigo, en fin. O sea que todo este tipo de cosas yo creo que se pueden enseñar en el ámbito de la ciencia también de otro modo. ¿Sí? Y sobre todo porque también las ciencias, por ejemplo, se presentan fragmentadas, es decir, hay matemática, física, química, etc. Y biología. Pero, digamos, no se establecen conexiones. Es decir, muchos problemas de matemáticas tienen su raíz en la física. Y al revés, la física ha utilizado en montones de ocasiones, digamos, desarrollos matemáticos para evolucionar, para cambiar, para descubrir. Entonces, este tipo de cosas,
que los saberes aparezcan como fragmentados, es también otro gravísimo problema. Yo como estoy haciendo un TFM, estaba mirando mucho el tema del aprendizaje significativo, de un señor que se llama Ausubel, desde el 70 y algo, no me acuerdo el nombre exactamente. Psicólogo, que hablaba de que para que tú aprendas, llegas a interiorizar y comprender algo, tienes que darle un contexto. Sí. Entonces esto es lo que estábamos hablando, de que se les da muy operativas las ciencias, pero no les está dando el contexto histórico de cómo ha surgido, el contexto que pueden tener ellos en su vida. No sé, un crío de 14 años que pueda entender que esto lo puede utilizar en algún momento. Sí. ¿Cómo podemos cómo podemos dar ciencias para que sean, para que les llamen, tengan interés? Yo pienso que el mejor método es el método que hace uso de la historia de la ciencia. Entonces, digamos que desgraciadamente, digamos, la gente que hace ciencias tiene poco conocimiento de cómo surgen los conceptos y las ideas y tal. O sea, tiene bastante poco conocimiento sobre la historia de su propia disciplina. En esto probablemente han tenido que ver, o sea, han tenido bastante que ver el hecho de que la ciencia, claro, tiene una dinámica en la que lo nuevo sustituye a lo viejo, ¿no? Digamos, de alguna manera, o lo integra, etc. De forma que lo viejo es lo que quedó arrumbado. Y entonces, pues digamos, la preocupación por la historia, me refiero en la gente que hace ciencias, etc., es mínima. Porque lo importante es estar, digamos, en la frontera, estar siempre en el presente. Claro. Estar, digamos, en el presente y proyectado hacia el futuro. Lo de atrás ya quedó. Bueno, eso, digamos, eso ha estado por ahí pululando durante mucho tiempo y tal. Pero yo creo que en general ahora quizás eso, en algunas zonas por lo menos, en algunos sectores y tal, ha cambiado. Por ejemplo, ahora en el campo de la mecánica cuántica y tal, que hemos hablado de ello en algún momento. En un programa. En un programa hablamos de este asunto, pues, digamos, durante muchísimo tiempo estuvo, digamos, postergado el discutir sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Porque como vimos en aquel momento, la mecánica cuántica es problemática en su interpretación, ¿no? Pero, digamos, como es tan potente y funciona, pues la mayor parte de los que se dedican y tal, pues lo que hacía era usarla y se acabó, ¿no? Pero sin embargo, digamos, ahora ha habido una especie de vuelta a esas famosas discusiones sobre que en sus orígenes sí que las hubo y potentes entre Einstein, Bohr, etc. Y entonces ahora se ha vuelto un poco a ese asunto porque resulta productivo, es decir, digamos, replantearse las interpretaciones de la mecánica cuántica y observarla desde otra perspectiva distinta a la tradicional y tal, genera incluso, digamos, efectos o tiene efectos incluso tecnológicos, ¿no? Relacionados con el tema de la encriptación cuántica, en fin, todo este tipo de cosas. O sea que sí que conocer la historia tiene su interés incluso desde el punto de vista pragmático, ¿no? Dicho esto, yo hablo mucho de mi TFM en estos programas, pero es porque lo estoy haciendo con Fundoro. La idea de mi TFM es plantearle a los chicos de primero de la ESO un contexto científico sobre, por ejemplo, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de web en Canarias y ver, por ejemplo, plantas que él escribió en Canarias. ¿Eso es útil? O sea, tú estabas hablando desde el punto de vista histórico para dar ciencia. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que puedes, digamos, ir desde un problema concreto, ¿no? Digamos, a cosas mucho más generales. Y luego, si esas cosas concretas están relacionadas con tu contexto, con lo que ha sucedido aquí en tu entorno, etcétera, pues a mí eso me parece magnífico. Entonces, yo te animo a que siga por ahí. Sigas por ahí, ¿no? Porque efectivamente aquí en Canarias, digamos, pues hay
bastante material para hablar sobre determinados temas científicos, ¿no? Básicamente a lo mejor de carácter de biología, ¿no? Botánica, etcétera, pero bueno, también de astronomía. De astronomía, por que ejemplo. la pregunta del próximo programa será Sí, sí. ¿cuáles son los orígenes de la astronomía en Canarias? Bueno, pues mira, Por ejemplo. por ejemplo, efectivamente, ¿no? O sea, en Canarias hay una potencia considerable en este ámbito de investigación, etcétera, ¿no? A nivel mundial. Pero eso tuvo sus orígenes, sus modestos orígenes en principio, digamos, y apoyados en la existencia de un escenario propicio para realizar observaciones astronómicas. Bueno, pues cómo surgió este tipo de cosas se pretende explicar en el próximo programa. Claro. Entonces, hemos hablado de qué metodología podría ser útil para que la población tenga mayor conocimiento científico, pero también es muy importante el lenguaje que se utiliza. Entonces, aquí entra mucho el tema de la divulgación científica, a quién va destinada y qué lenguaje, o sea, si vamos a ser muy específicos o vamos a decidir ser más vulgares cuando hablamos de ciencia. Bueno, este es otro asunto, digamos, interesante y peliagudo, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto también que uno de los déficits de por qué la ciencia, digamos, ha estado marginada en este tipo de cosas es porque tampoco se han creado lobbies de presión, ¿no? Es decir, los lobbies, está clarísimo que cumplen un papel y efectivamente ponen de moda o ponen de actualidad o colocan, digamos, en el centro de la discusión los temas y tal. Entonces, es cierto que la ciencia o los científicos han descuidado este asunto. A lo mejor han utilizado el lobismo y tal, pues para proyectos determinados, etcétera, ¿no? Para convencer a los políticos sobre la importancia de investigar en física nuclear, por ejemplo, o de construir, digamos, un acelerador de partículas. Y supongo que le habrán vendido a los políticos de turnos y tal la importancia que eso tiene, aunque objetivamente la tenga, ¿no? Pero sí. claro, digamos, darle propaganda y tal a los asuntos, eso forma parte del teatro en el que estamos. Entonces, digamos que el tema de la divulgación científica es también otro asunto complicado, ¿no? Es decir, bueno, se menciona siempre esa idea ¿no? de que, oye, si escribes un libro de divulgación y pones una fórmula, coño, te cargaste a no sé cuántos miles de lectores y tal. O sea, una muestra palpable de que la ciencia, o por lo menos el lenguaje de la ciencia, produce repelús, ¿no? Y tampoco debía ser así, porque, digamos, en una fórmula matemática se sintetiza, digamos, un conocimiento que de otro modo no se puede expresar, ¿no? O sea, la ciencia tiene un lenguaje propio, que es el lenguaje de las matemáticas, eso es verdad. Y probablemente, digamos, la dificultad, digamos, se sustanció, yo creo que en el siglo XIX, cuando ya las matemáticas que se utilizaban para escribir la fórmula, ¿no? A finales del siglo XIX, pues se sintetizó o se produjo perdón, una segunda gran unificación, aparte de la de Newton y la ley de gravitación, que fue el electromagnetismo de Maxwell, ¿no? O sea, la electricidad, el magnetismo y la óptica pasaron a ser explicados mediante las mismas leyes, que son las leyes de Maxwell. Pero claro, uno ve las leyes de Maxwell y se espanta, porque allí aparecen, digamos, operadores que se llaman rotacional, divergencia, gradiente y tal. Y entonces eso... La gente lo ve y se asusta. No, claro. Es decir, el lenguaje que utiliza, digamos, la ciencia y que tiene necesariamente que utilizar, esa es otra cuestión, o sea que no es que por capricho se escriban las cosas así, es que hay que escribirlas así, porque ese lenguaje es el que permite. Entonces, claro, digamos, para el profano ese lenguaje es como un lenguaje raro, misterioso, el que utilizaban los sacerdotes en la época en que pretendían, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que ahí hay un problema, ¿no? Que es que claro, divulgar sin utilizar para nada ninguna expresión matemática y tal, eso resulta
difícil. O sea, Ya. pero bueno, digamos que hay grandes libros de divulgación, hay bastantes libros de divulgación científica y ahora más. Ahora mismo El País está publicando unos libritos de divulgación que valen, si no me equivoco, 5 o 6 euros y tal. Y bueno, están fenomenales muchos de ellos. ¿Y crees que Perdón, una tos. crees que y volviendo a la pregunta del programa anterior, si a través de esta, si la sociedad española o la sociedad en general es culta científicamente y si se podría con divulgación mejorarlo o es mejor que venga desde el instituto o desde la primaria? Hombre, yo pienso que efectivamente en los centros educativos es donde, digamos, yo siempre los he concebido, claro, ya a lo mejor yo llevo ya un cierto tiempo fuera de la docencia, digamos, institucional o la normal, la académica ahora, y entonces, bueno, pero digamos, en mi época cuando uno enseñaba, pues, digamos, en cierta manera, la escuela era como una especie de aldea de resistencia frente al entorno. Ah, como la Gali. Sí, sí, era como una especie, como Asterix. claro, digamos, ahí en ese lugar mucha gente encontraba lo que no tenía en su alrededor. Claro. Ahora digamos que hay tal profusión de información por todos lados, pero claro, información sin jerarquizar, sin saber muy exactamente qué es qué, etcétera, pues entonces la cosa es complicada, ¿no? Y yo creo que los centros educativos siguen jugando o deben seguir jugando ese papel de dotar a la gente que allí está de elementos para que sea capaz de discernir qué es importante y qué es no dentro de ese enorme volumen de información que reciben. Lo que pasa es que yo, francamente, me muestro un poco escéptico. Sí. Y entonces no somos cultos científicamente. Bueno, yo creo que la sociedad no es culta científicamente, eso está clarísimo. Mira, hace unos días casualmente coincidí ahí en un encuentro vecinal y tal, y entonces, claro, empiezas a hablar con gente muy diversa y tal, y entonces empiezas a escuchar cosas, por ejemplo, sobre un asunto reciente, como el tema de las vacunas y todo este tipo de cosas y tal, y dices, carayo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué diablos es esto? Y tal, ¿no? Así, porque le dan más credibilidad a los chismes y a las cosas que huelan a conspiranoico, que huelan a que, digamos, hay un sector marginado, que el sistema lo oprime y no le deja expresarse y tal, y que todo el mundo está, digamos, abducido y que nada es imposible que la vacuna se haya desarrollado con esta rapidez y tal. Cuando le dices, coño, si tú a un proyecto de desarrollo de una vacuna dedicas $1.000 y a otro le dedicas 7.000 millones de dólares y pones a trabajar en eso a una cantidad ingente de personas, pues probablemente la desarrollen más rápido, ¿no? Pero este tipo de cosas parece que no calan. No cala, ¿no? Sino cala lo otro, cala el chisme, en fin. Sí, esto lo hablamos en el programa anterior. Entonces, con Tomás sobre las pseudociencias y este asunto. Sí, bueno, pero es que no son ni pseudociencias, sino son... Y volviendo a la historia de la ciencia, que al final es un poco lo que nos traen los programas, ¿qué percepción crees que hay de la historia de la ciencia en general en las personas de a pie? Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo intentando que esto cale, ¿no? Dentro del profesorado, ¿no? Y pues nos dedicamos a hacer seminarios, etcétera, y tal, ¿no? Todos los años hacemos un seminario sobre historia de la ciencia. Y tal. Bueno, y al que asiste gente. Que luego, digamos, pongan en práctica cosas que allí se explican o se comentan y tal, pues la verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, en un momento determinado, yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, hubo la posibilidad de desarrollar asignaturas optativas en el currículum. Entonces nosotros hicimos efectivamente 2 asignaturas. Una era para cuarto de la ESO, que se llamaba Ciencia y Pseudociencia, justamente. Y una segunda que era una historia de la ciencia ya más convencional, para bachillerato, segundo de bachillerato. Y escribimos un libro. Nosotros tenemos en la Fundación un libro que se llama Historia de la Ciencia, que hace un recorrido desde los orígenes, en la época griega, cuando
se pasó del mito al logos y tal, hasta la actualidad. Entonces se hace un recorrido por todo el desarrollo de la ciencia, intentando introducir conceptos científicos en su contexto histórico. Entonces, no es exactamente una especie de historia de la ciencia al modo convencional, sino que de alguna manera, digamos, desarrolla científicamente algunos temas, por ejemplo, esto que te mencionaba antes, de la derivada y su relación con atrapar lo móvil, en fin, todo este tipo de cosas, cosas relacionadas con la teoría de la relatividad, la termodinámica, o sea que, digamos, esos libritos y esa asignatura nosotros la programamos e incluso la explicamos, digamos, otro compañero filósofo y yo, la dábamos los dos a la Limón y la dimos en el instituto cuando el Villalba estaba en la Torrita. Claro, antes de eso en el 80 y algo. Sí, efectivamente. Entonces existía esa posibilidad, ¿no? Bien, es verdad que teníamos que competir, yo qué diablo sé, con otras asignaturas optativas como era, yo qué sé, cocina creativa o cosas, yo qué sé, pues yoga o yoga. Entonces, coño, la cosa estaba Claro, a los complicada. chicos les llamaba menos la atención. Bueno, claro, entre otras cosas, si en cocina creativa comían. Pues, Claro. o sea, aquello fue un intento que pudo estar bien, pero que, claro, digamos, se mezclaban churras con merinas. Yo di cultura científica. ¿Sí? En cuarto. O en primero Sí, de bachillerato. efectivamente, hubo una asignatura que se llamaba cultura científica. Pero Muy interesante. Sí, pero no había nada de historia. Yo di, pero yo creo que esto fue ya a título personal de mi profesora. Por ejemplo, lo del método científico, el típico ejemplo que te dan de lo de las embarazadas que están... es un ala de un centro médico en el siglo XIX, siglo XX. Hay una ala en la que muere más embarazadas después del parto y otras en las que se encuentran mejor. Lo de Semmelweis. Sí, y lo de la campanita del cura, si era por el tema psicológico y luego se dieron cuenta que es porque se le lavaba más las manos. Claro. Y claro, daban apuntes históricos, se hablaba un poco de Darwin. Pero yo no sé si esto es por creo que he visto algún libro de esa asignatura y no se mete tanto en historia. No, te lo digo porque nosotros intentamos poner algo de historia y no nos dejaron. Cosa que no tiene lógica, siendo cultura científica, sí, pues, y teniendo historia de España en segundo bachillerato también y en primero. Te digo que en el desarrollo del currículo nos pidieron opinión, yo en particular, digamos, intentamos poner algo de tal, pero no cuajó. Y luego además que esa asignatura, digamos, pertenecía al área de filosofía, es decir, la daba un filósofo, ¿a que sí? A mí me la dio una profesora de biología. De biología, bueno, pues sería una excepción. Pero quiero decir que, o sea, nosotros éramos conscientes de que, por ejemplo, esta asignatura que nosotros desarrollamos y tal, lo interesante era darla, digamos, una persona de filosofía y una persona de ciencia. Para que nosotros la dimos, ya te digo, a la Limón, por eso te dije a la Limón. La otra persona era filósofo y el otro era yo, que éramos además los que habíamos escrito el libro, ¿no? De historia de la ciencia. Y entonces, claro, era interesante, fue una experiencia interesante desde ese punto de vista, ¿no? Pero ya tengo entendido de que nos vendemos mal los científicos, porque ya no se coge tanto esa asignatura. Yo no sé si es porque salió justo ese año, es optativa, ese año nos cogió y éramos unos cuantos en clases, éramos 10. Ya, bueno. ¿Por qué nos vendemos tan mal? Pues no lo sé. ¿Qué nos pasa a los científicos ahí? No lo sé, bueno, y eso que en fin, yo creo que nadie duda de la importancia de la... Ese es el gran problema, ¿no? Nadie duda de la importancia de la ciencia, ¿no? Y del papel que juega, pero luego, digamos, o no se sustancia, por ejemplo, en los estudios de historia, de tal, o no se... o la gente no se siente atraída por... Yo creo que bueno, esa etiqueta de difícil y de dificultad que la ciencia tiene, pues digamos, yo creo que eso... y teóricamente que también es algo que parece estar ajeno a los sentimientos, y ajeno... Y ahora que está de moda esto tanto de la emotividad y todo este tipo de cosas, pues peor lo tenemos.
¿Cómo? O sea, ya estoy como... Creo que se nos ha derivado muchísimo el programa. Bueno, digamos, hemos discutido y hemos hablado de... Si, ¿cómo? La asignatura que tenías planteada, ¿Mm? ¿por dónde? O sea, si hablabas metías historia de la ciencia, pero ¿por dónde empezabas? ¿Por Grecia? Empezamos, claro, si ya sabes que la cuna está ahí, ¿no? O sea que siempre se va, aunque hagas un poco de mención a las civilizaciones anteriores, bueno, que también, digamos, se ocuparon de lo que tenían a su alrededor y, bueno, daban explicaciones que, bueno, digamos, tiraban o echaban mano de los dioses porque había cosas que a uno le trascienden, ¿no? O sea, es que uno a veces le cuesta ponerse en el pellejo de los antiguos, ¿no? Pero si uno, yo lo he comentado más de una ocasión, si uno va a las cañadas allí y se olvida de los móviles y de cualquier que va... Claro, digamos, que te inventas que está Guayota ahí metido. Claro, tiene sentido. A pecho descubierto y tal, pues va allí y se queda abrumado y tal ante lo que ve. Entonces, claro, ¿cómo va a ser posible que esas cosas que vemos ahí tan lejanas tengan que ver con una fuerza atractiva y tal, que es la gravitación y tal? Eso es impensable. Y digamos, yo creo que muchísima gente se lo cree simplemente por inercia, pero no porque haya meditado o piense un poco en ese asunto, o le digas a una persona, a ver, ¿cómo me muestras tú que la Tierra, por qué si la Tierra se mueve, tú no notas que se mueve y tal? Pues seguramente no te sabe decir una razón. Ya. Simplemente se lo cree, vive con ello y se acabó. No le afecta a su discurrir diario, ¿no? Entonces, no lo problematiza en absoluto, ¿no? Entonces sí, nosotros empezábamos, digamos, en Grecia, etcétera. Luego pues hablábamos justamente eso, de los inicios de la filosofía, de la importancia que jugó la geometría en las propias concepciones filosóficas, ¿no? La noción que tenía Platón sobre los sólidos regulares, la geometría, en fin, de qué estaba hecha la materia, todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues a Aristóteles, que es un poco el compilador de todo ese saber y el que articula un modelo de funcionamiento del universo, ¿no? Del cosmos, el famoso cosmos geocéntrico y tal. Vale, y aquí mi pregunta viene por, ¿es mejor si queremos que tener, cuando estos chiquillos en la educación lleguen a ser adultos y tengan su vida en la sociedad y sean partícipes de esta, es mejor hacer una asignatura que es optativa, como es cultura científica o historia de la ciencia, o es mejor darle estas pildoritas de historia de la ciencia a lo largo de todas las asignaturas como matemática, física, química? Hombre, yo creo que ambas cosas son ambas. Yo creo que sí, yo creo que ambas cosas son interesantes. O sea, porque, digamos, dentro de la propia asignatura, el que tú, cuando plantees un problema, le plantees lo que yo en algún momento, yo intenté con los matemáticos, que les plantearan problemas que yo los etiquetaba o se llamaban así, no me acuerdo muy bien, problemas genuinos. Por ejemplo, si tienen que calcular el máximo de una función, que es un problema, digamos, habitual en matemáticas, calcular el máximo de una función y tal, pues tú le puedes poner un problema de física donde haya el cálculo de un máximo. Por ejemplo, que tú tengas un objeto, lo lances verticalmente y calcules la altura máxima a la que llega. Eso es un problema, digamos, de la vida, un problema genuino, donde está el cálculo de un máximo. No es entonces, digamos, el mecanismo de automatismo de coger, hallar la derivada primera, anularla, igualarla a cero, hallar la derivada segunda y ver que es negativa y tal, ¿sí? Todo este tipo de cosas que son la rutina de hacer el cálculo, sino que eso está relacionado con un problema concreto de calcular eso y puedes calcular tal o cual cosa. ¿Por qué anulas la derivada primera? Bueno, pues porque el objeto cuando llega a la parte más alta, su velocidad, que es la derivada primera de la distancia, tiene que valer cero, porque si no seguiría subiendo. Entonces, el que tú anules eso tiene una razón de ser que está relacionada con algo real. En fin, todo este tipo de cosas, puedes hablarle entonces de cómo se generó el concepto de derivada y tal. O sea,
que tienes grandes posibilidades, sin necesidad de decir, no, es que no tengo tiempo en el programa, que tengo... Todo eso son falacias y tonterías. Y Miguel, volviendo al libro, porque al final nos hemos derivado del libro, ¿hay algo del libro que me quieras contar que sea así como de la cultura del científica que veas interesante? Por ejemplo, nosotros le dedicamos bastante espacio, por ejemplo, al tema de la evolución, en biología, por no hablar solo de física, ¿no? Sí, es la parte de evolución la trabajamos nosotros. Con lo que yo más me apasiono, porque es mi... Pero bueno, por ejemplo, sobre el tema de la biología y tal, ¿no? Es decir, la noción o la aparición de la idea de que las especies evolucionan unas a partir de otras y tal, bueno, todo esto tiene su historia y es una historia apasionante, muy bonita, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que nosotros dedicamos una parte importante, como no podía ser de otra manera, a este asunto, ¿no? Entonces, bueno, se habla de Lamarck, se habla del conde de Buffon, etcétera, se habla de Darwin, obviamente. O sea que todo esto incluso nosotros lo hemos aprovechado luego porque hicimos, perdón, me parece que lo comenté en alguna ocasión, hicimos una exposición que la tenemos para que, digamos, se mueva por ahí por los institutos y tal, que se llama Sin tiempo no hay nada, que es justamente una exposición sobre el tema de la idea de evolución. Hablando ya, ya por comentar, habíamos dicho, volviendo a la pregunta del principio, si una persona normal, también, que a lo mejor, ¿qué debería saber de ciencia? ¿Sabía que son grados Fahrenheit? ¿Que les sea útil? Cosas que a lo mejor alguien debería mirarse un poco, revisar. Hombre, yo creo que, por ejemplo, digamos, tener una cierta noción sobre estos procesos que hemos mencionado de grandes unificaciones, pues por ejemplo, sobre el modo en que se construyó la teoría de la gravitación de Newton, por ejemplo, que es el proceso de unificación del mundo de la mecánica, ¿no? De los objetos que se mueven, de la astronomía y tal. O sea, por ejemplo, esto es algo que habría que saber. Otra cosa que habría que saber es eso, pues el nacimiento de la teoría de la evolución y de la genética. Sí, sobre todo con el tema, la parte de la evolución es... Tú te das cuenta de muchos comportamientos que tenemos y esto es el porqué. Claro, de porque hay que saber estas cosas de cultura científica. Claro. Muchísimos son evolutivos y te das cuenta de cosas que haces en tu día a día que dices, esto es porque vengo de millones y millones de años. Porque tienes una historia. Sí. Incluso sirve para que cuando se dictan normas políticas o normas y tal, que a veces se dan de patadas con la biología, las pongamos en su lugar. Es decir, hay cosas que, bueno, que digamos son objetivamente de una determinada manera y tienen una larga historia. Y entonces esa historia no se puede negar de un día para otro, ¿no? Entonces, tú puedes combatir determinadas derivaciones de esa historia y tal, porque nosotros, formando parte de nuestra evolución, está la cultura. Es decir, en los humanos me refiero, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte animal que no se puede eliminar, porque si tú la eliminas estás construyendo sobre algo movedizo, falso. Y construir sobre cosas falsas, eso es terrible. Y otra cosa que yo creo que también se debería saber es temas vacunas, temas de funcionamiento del cuerpo humano. Efectivamente, o sea, cosas efectivamente de ese tipo y tal. Pues en fin, todos los temas de la medicina, el propio desarrollo de la medicina. Bueno, en el libro también se habla de una parte sobre el desarrollo de las técnicas médicas y del asunto de la medicina, porque la medicina jugó también un papel importantísimo en la creación del pensamiento racional en Grecia. Es decir, hay una parte que no se suele estudiar demasiado, que son las técnicas que utilizaban los médicos en Grecia, etcétera, que tuvo su importancia en la configuración del pensamiento racional. Que luego esto, y a colación con lo de que cuando llega a bachillerato se divide entre ciencias y letras, y también es verdad que la gente que se va por el de la salud es normalmente mayor,
que por la que sea por el tecnológico. Ajá. Es decir, las ciencias puras se venden aún peor que la biología y la Sí. medicina, la farmacia. Sí. Claro, porque las ciencias de Porque se les ve más como algo de Bueno, ayudar. efectivamente, las ciencias de la salud y tal, parece que son más humanas. Sí. Es decir, eso hay un famoso poema de un, no me acuerdo exactamente de quién es, de un poeta inglés y tal, que hablaba justamente de esto, ¿no? Es decir, que la ciencia, digamos, se había introducido en el mundo de tal manera que, por ejemplo, había hecho perder al arco iris su magia, Ya. por ejemplo, ¿no? Y lo había convertido, pues eso, en una onda electromagnética y tal, que tenía sus frecuencias y todo este tipo de cosas. Y que entonces, ¿dónde está la poesía? Y un físico, Feynman, Richard Feynman y tal, hablaba justamente de la incapacidad de los poetas y tal para descubrir la poesía que también y la belleza que tiene la ciencia. ¿Eh? Porque efectivamente, digamos, la ciencia tiene su belleza y su poesía, sin duda. Pues nada, creo que es el fin del programa. Bueno, pues, Creo yo, opino. Y nos quedamos con eso de que hay que tener también cultura científica. bueno, hemos hablado de muchas cosas y tal, Sí. así, sin orden ni concierto, Pero bueno, como debe ser. Como se debe hablar. En una charla así un tanto informal, pero yo creo que las cosas que hemos querido transmitir están ahí. Bueno, Muy y bien. hasta el próximo programa. Bueno, pues encantado. Hasta luego.